Hola a todos, mi nombre es Brian Luidens y junto con mi compañera Lorena Llanos vamos a hablarles sobre el primer capítulo, Recursos Financieros Estatales, entre sus artículos 173 y 184 de la Ley 15 de 1994, título 9, Financiación de la Educación. Bueno, comenzamos con el artículo 173, Financiación de la Educación Estatal, y este nos dice que la educación estatal se financia con los recursos del situado fiscal, con los demás recursos públicos nacionales dispuestos en la ley, más el aporte de los departamentos, los distritos y los municipios, según lo dispuesto en la Ley 60 de 1993. Pero para comenzar, ¿qué es un situado fiscal? Bueno, un situado fiscal es el porcentaje de ingresos de la nación que será cedido a los departamentos y distritos para la atención directa o a través de los municipios de los servicios que se le designen. Los recursos de este situado fiscal se destinan básicamente a financiar la educación preescolar, primaria, secundaria y media, y la salud en los niveles que la ley señale, con especial atención en los niños. Básicamente es ceder a las entidades territoriales parte del presupuesto nacional destinado esencialmente a financiar los servicios de educación y salud. Por otro lado, la Ley 60 de 1993, en su primer capítulo, habla acerca de la distribución de competencias y recursos entre los municipios, departamentos y distritos. Entre estas está administrar los servicios educativos de educación preescolar, básica primaria, secundaria y media, financiar las inversiones necesarias en infraestructura y dotación y asegurar su mantenimiento, participar en recursos propios, en la financiación de los servicios educativos estatales y en la cofinanciación de programas y proyectos educativos. Además, ejercer la inspección y vigilancia y la supervisión y evaluación de tales servicios, administrar los recursos cedidos por la nación y promover y evaluar la oferta de capacitación y actualización de los docentes, entre otros. Artículo 174. Naturaleza de los recursos financieros. Los recursos financieros que se destinen a la educación se consideran gasto público social. ¿Pero qué es un gasto público social? Es aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda y las tendientes al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, programados tanto en funcionamiento como en inversión. Cabe destacar que el presupuesto de inversión social no se podrá disminuir porcentualmente en relación a los años anteriores. Además, se beneficiarán aquellos departamentos y distritos que durante el mismo lapso hayan invertido en educación menos del 15% de su presupuesto ordinario, pero que demuestren haber incrementado posteriormente su aporte hasta alcanzar este porcentaje cuando las metas de cobertura establecidas en el plan de desarrollo así lo exijan y hayan sido certificados para el manejo autónomo del situado fiscal. Hay que tener en cuenta que se dará prioridad a los departamentos que cumplan con lo estipulado al principio. Para que un departamento o distrito pueda acceder a la cofinanciación, deberá presentar a la entidad cofinanciadora como mínimo una certificación expedida por el Contralor departamental o distrital o encargado. Se excluirán los recursos transferidos por parte de la nación a los departamentos y distritos, y para el análisis de estos requisitos el departamento o el distrito deberá aportar la información que solicite el Ministerio de Educación Nacional. El ente cofinanciador deberá solicitar informes periódicos a los entes territoriales sobre la manera en que se están invirtiendo estos recursos, a fin de verificar su ejecución. En caso de detectar un incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos, se suspenderá el desembolso. Artículo 175. Pago de salarios y prestaciones de la educación estatal. Con los recursos del situado fiscal del que anteriormente hablamos y demás que se determine por ley, se cubrirá el gasto del servicio educativo estatal, garantizando así el pago de salarios, prestaciones sociales y del personal docente, directivo docente y administrativo de la educación estatal en sus niveles de educación preescolar, básica, primaria y secundaria y media. Estos recursos aumentarán anualmente de manera que permitan atender adecuadamente este servicio. Además de esto, este artículo cuenta con un parágrafo. Este parágrafo nos indica que el régimen salarial de los educadores de los servicios educativos estatales de las órdenes departamental, distrital o municipal
Se regirá por el Decreto Ley 2277 de 1979, por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente, además la Ley 4 de 1992, mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestaciones de los empleados públicos, entre otros. Como ya nosotros sabemos, cuando empezamos a trabajar directamente con el gobierno, con el magisterio, nos convertimos en empleados públicos. Y demás normas que modifiquen y adicionen, como la Ley 91 de 1989, que es por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Artículo 176. Afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. Los docentes que laboran en establecimientos públicos educativos oficiales en los niveles de preescolar, de educación básica en los ciclos de primaria y secundaria y de educación media, podrán ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Esto va de la mano con la Ley 91 de 1989, por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Además, está parcialmente reglamentada por el Decreto Nacional 196 de 1995, el cual reglamenta lo relacionado con la incorporación o afiliación de docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que indica que este Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se encargará de cancelar las prestaciones sociales de aquellos docentes que estén afiliados a este. Artículo 177. Aportes de las entidades territoriales. Reglamentado por el Decreto 827 de 1995, los departamentos y distritos que durante los 5 años anteriores a junio de 1993 hayan invertido en promedio en educación una cuantía superior al 15% de su presupuesto ordinario, recibirán prioridad y apoyo financiero adicional de la Nación para cofinanciar los gastos que realicen en educación. Los recursos se asignarán y administrarán de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Artículo 178. Pago de educadores por los municipios. A partir de 1994, los municipios podrán, entre otros gastos, pagar educadores en el momento de entrar en vigencia la presente ley. Estén financiados con los recursos de su presupuesto ordinario, con cargo al incremento de los recursos recibidos por el concepto de transferencia de la nación. Bueno, en el artículo 179 nos hablan sobre los fondos educativos regionales, los FER, los cuales harán parte de la estructura de las secretarías de educación de las entidades territoriales respectivas. Estos fondos tienen unas funciones. Sus funciones principales, o más bien las establecidas en el artículo, son pagar primeramente los salarios del personal docente y administrativo de la educación. Ese es su primer objetivo o función. Segundo, estos fondos deben administrar financieramente los recursos que se le dan a las instituciones a nivel regional y además estos recursos que tengan que ver con la nación o entidades territoriales. En tercera instancia, estos fondos deben mantener actualizado el sistema de información de personal docente y administrativo. Es decir, cualquier cambio que haya en la información personal del docente o del personal administrativo debe ser actualizado y ellos son los encargados de esto. Además de eso, ellos también deben mantener el sistema contable actualizado para que esté a disposición del Ministerio de Educación Nacional, del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, del Magisterio y de las Secretarías de Educación o de los organismos que hagan sus veces, es decir, que tengan funciones que estén relacionadas con la educación en el país. Y por último, tenemos que ellos atienden y tramitan las solicitudes de prestaciones sociales del personal docente. Es decir, ellos se encargan de todo el trámite en cuanto a las prestaciones sociales de los docentes y de los administrativos. Y pues estas se pagan con los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, lo cual está establecido en la Ley 91 del año 89. Hasta ahí. En el artículo 180 nos encontramos con el reconocimiento de las prestaciones sociales que, como se había mencionado en el artículo 179, deben ser pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Estas deben ser reconocidas por intermedio del representante del Ministerio de Educación Nacional ante la entidad territorial a la que se encuentre vinculado el docente.
Este acto de reconocimiento de las prestaciones sociales se hace por medio de una resolución y esta resolución debe llevar la firma del coordinador regional de prestaciones sociales. Artículo 181. Manejo de los recursos propios municipales para la educación. Bueno, en este caso, cada municipio debe tener una cuenta especial o puede hacer convenios con fondos educativos regionales para realizar el pago de la planta de personal y para manejar como que los recursos correspondientes a la institución. Artículo 182. Fondo de servicios docentes. Toda institución deberá tener un fondo de servicios docentes para atender gastos que sean diferentes a los salarios y prestaciones. Este fondo se maneja a través del Consejo Directivo, quienes son los que administrarán los recursos del fondo. Y a través del rector o director se ordenará el gasto una vez esté aprobado por el Consejo Directivo. Además de esto, el rector será quien responda fiscalmente por el adecuado uso y manejo de estos fondos. Artículo 183. Derechos académicos en los establecimientos educativos estatales. Muy bien. El gobierno nacional debe regular los cobros que puedan hacerse por concepto de derechos académicos en los establecimientos educativos estatales. Por ejemplo, al momento de un estudiante graduarse, naturalmente debe cancelar lo que se le llama derecho a grado. Esto es un gasto adicional que tienen los estudiantes, por lo cual la institución debe tener en cuenta el nivel socioeconómico de los educandos y debe haber una variación en el costo de este derecho a grado. Porque un derecho a grado de un estudiante de un colegio donde la mayoría son estrato 1 no puede manejar el mismo costo que un colegio estrato 6, por dar un ejemplo. También se debe tener en cuenta la composición familiar del estudiante, el costo de vida y servicios complementarios de la institución educativa. Por último, tenemos el artículo 184, que habla del mantenimiento y dotación de los establecimientos educativos. ¿Listo? Los distritos y los municipios, en concurrencia con los departamentos, deben financiar la construcción, mantenimiento y dotación de las instituciones educativas, es decir, están a cargo del Estado. El Estado es quien se debe encargar de mantener los establecimientos educativos. Aquí encontramos un parágrafo que nos dice que para dar el cumplimiento de esto, se debe tener bajo vigilancia también la respectiva autoridad distrital o municipal y garantizar que en la construcción de las instituciones se respeten las normas de accesibilidad previstas en la Ley 12 del 87. Muchas gracias por su atención, esperamos que les haya gustado nuestra presentación.